Hola, buenos días. Yo soy Alessandra y vamos a hablar sobre el tema reacciones y equilibrio redox. Como primer tema vamos a ver agentes oxidativos y reductores, donde estos se les conoce así porque suceden al mismo tiempo. Siempre que alguien se vaya a oxidar, otro se tiene que reducir, y esto tiene que ocurrir así siempre. No pueden ocurrir por separado. Siempre que vaya a haber una oxidación, tiene que haber una reducción. Pero esto, ¿por qué sucede? Esto pasa cuando un elemento le transfiere electrones a otro. En este caso vamos a utilizar un ejemplo muy simple, que es de dos átomos, donde el átomo verde le va a transferir sus electrones al átomo naranja. Como podemos ver aquí, el átomo verde le va a transferir electrones al átomo naranja, entonces, siendo así, el átomo verde va a ser el de oxidación y el átomo naranja sería el de reducción. Cuando sucede esto, ya podemos decir que se está ocurriendo una reacción redox, donde el átomo verde ocurrió una pérdida de electrones y en el de reducción una ganancia de electrones. Pero esto, ¿por qué se le va a denominar así? Bueno, aquí ya podemos saber quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. El átomo verde se oxida porque fue el que donó o perdió electrones, y en el átomo naranja podemos ver que se redujo porque fue el que ganó y recibió los electrones que el otro átomo tenía para donar. Bueno, ahora que sabemos a qué se refieren estos términos, podemos identificar quién se oxida y quién se reduce en una reacción. Pero para esto vamos a necesitar saber su número de oxidación. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos saber a qué se refiere un número de oxidación? Bueno, el número de oxidación podemos decirlo de una manera fácil, que sería la carga que tiene o tendría un átomo. También es importante mencionar que los números de oxidación pueden ser diferentes, pero siendo de un mismo elemento. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el cloro. Como podemos ver aquí, el cloro tiene diferentes números de oxidación, pero esto siempre va a depender de con quién esté junto el cloro. Para esto hay reglas específicas, pero en este momento no vamos a profundizar en ellas, ya que se necesita un poco más de conocimiento. Pero es importante mencionar que los elementos pueden tener diferentes números de oxidación, así siendo de un mismo elemento. Bueno, volviendo a cómo identificar quién se oxida y quién se reduce en una reacción, vamos a utilizar este ejemplo, que es el sodio combinado con el cloro para transformarse en cloruro de sodio. Podemos ver que al inicio tienen un número de oxidación de 0, y al convertirse en productos podemos ver que el sodio tiene un +1 y el cloro tiene un -1. Entonces, aquí, ¿cómo podemos identificar quién se oxidó y quién se redujo? El que se oxida es el sodio, ya que tiene un número de oxidación +1, y el que se redujo es el cloro, con un -1. Pero ¿por qué diríamos que el cloro fue el que se redujo si al principio tenía un 0 y ahora tiene un 1? Bueno, esto se puede identificar porque el -1 es un número inferior al 0. Entonces, de esta manera podemos decir que fue el que se redujo. Y pues aquí, obviamente, en el sodio pues tenía un 0 y ahora tiene un +1, entonces fue el que se oxidó porque aumentó su número de oxidación. Bueno, de mi parte sería todo. Vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, continuando con nuestra exposición, voy a hablar sobre los agentes oxidantes y agentes reductores, asimismo como qué es una reacción redox. Bueno, como punto importante de estas reacciones redox es las que nos aportan energía o también son importantes para lo que viene siendo la obtención de energía de las pilas. Bueno, como primer punto vamos a ver qué es una reacción redox. Bueno, una reacción redox básicamente es la transferencia de electrones donde una sustancia se oxida y la otra se reduce. Esto que viene siendo que una gana electrones y el otro pierde. Como también vamos a ver lo que es
Un agente oxidante. Bueno, un agente oxidante es la sustancia que provoca la oxidación de otra, lo cual significa que éste acepta electrones. Por lo tanto, éste se reduce. Un punto importante sobre estos agentes oxidantes es que sus estados de oxidación por lo regular suelen ser altos. También vamos a ver lo que es un agente reductor. Bueno, un agente reductor es el que provoca la reducción de otro, lo cual significa que éste dona electrones, por lo que éste a su vez se oxida. Bueno, también como dato es que el agente reductor tiene estados de oxidación bajos. Bueno, para poder entender esto, puse como ejemplo lo que viene siendo el sodio con el cloro. Bueno, tenemos el sodio metálico con el cloro en forma de gas, que este a su vez forma 2 de sodio y 2 de cloro. Pero esto, ¿cómo ocurre? Bueno, es primordial saber que en estas reacciones redox es muy importante saber sus números de oxidación. Bueno, como un ejemplo de este mismo, tenemos que el sodio en estados de reactivo tiene un estado de oxidación de 0. El cloro igual tiene un estado de oxidación de 0. Pero vemos que en productos ya el sodio tiene un estado de oxidación de +1 y el cloro de -1. Entonces, ¿esto cómo lo podemos deducir? Bueno, vemos que el sodio en forma de productos tiene un estado de oxidación +1. Esto quiere decir que este se oxidó. Pero el cloro tiene un estado de oxidación de -1. Esto quiere decir que este es un agente reductor. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, primeramente vamos a ir con los que vienen siendo sus estados de valencia, que vienen siendo los electrones. Bueno, sabemos que el sodio en su estados de valencia tiene lo que viene siendo un electrón. Y en este dibujo lo que vemos es que tiene también un electrón. Entonces, esto lo restamos, lo que viene siendo 1 menos 1, que da un estado de oxidación de 0, que es lo que pusimos aquí. Igual, el cloro, sabemos que sus electrones de valencia es un 7. Entonces aquí vemos, contamos los electrones que tiene y este también tiene 7. Entonces esto lo restamos, que viene siendo 7 menos 7, y su estado de oxidación viene siendo 0. Entonces, ¿cómo sabemos cuál se oxida y cuál se reduce? Bueno, acá podemos ver que en el estado de productos tenemos que el sodio tiene un estado de oxidación +1. ¿Pero esto a qué se debe? Bueno, como podemos ver aquí, es que el sodio ya perdió lo que viene siendo su electrón. Entonces aquí es donde hacemos la resta, que viene siendo un electrón, que es su electrón de valencia, menos 0. ¿Por qué? Porque este ya lo perdió. Entonces lo restamos. 1 menos 0 da igual a que es +1, que viene siendo el estado de oxidación del sodio. Igual mismo tenemos acá el cloro, que viene siendo en sus electrones de valencia tenía 7, pero este ganó el electrón que venía siendo del sodio. Bueno, entonces acá podemos ver que 7 menos 8 es igual a -1. Entonces, ¿esto a qué se debe? De que ya el cloro en productos ya tiene un estado de oxidación -1. Entonces, ahí podemos decir que el cloro es el reductor y el sodio viene siendo el oxidante. ¿Por qué? Porque este es el que ya tiene el electrón que tenía el sodio. Es por eso que se le considera su estado de reductor. Bueno, vamos a ver también qué viene siendo este ejemplo. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo las semirreacciones del ejemplo que acabamos de ver. Aquí podemos ver que el sodio ya en su estado de productos tiene los 2 electrones. Esto quiere decir que perdió electrones. Por lo tanto, es un agente oxidante. Podemos ver también aquí que el cloro ya en sus reactivos tiene los 2 electrones.
y no en productos. Esto quiere decir que este ganó electrones, por lo cual este se está reduciendo. Entonces, esta parte que viene estando aquí viene siendo ya lo que es la reacción redox. ¿Por qué? Porque ya está balanceada. Vienen siendo los dos de sodio, que tenemos dos sodios acá, y el cloro, que igualmente tenemos dos cloros. Entonces, ¿cuál viene siendo este? Que el agente reductor viene siendo el sodio y el cloro viene siendo el agente oxidante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy les voy a hablar sobre capacidad oxidativa y reductiva. ¿Ok? Estos son conceptos básicos, esenciales, pero muy importantes, ya que nos hablan un poco de cómo una sustancia puede ganar o perder electrones en una reacción. Ahora, cuando yo estaba estudiando un poco sobre este tema, investigando un poco, me di cuenta que tenía que definir dos cosas, oxidación y reducción, ya que hablamos de capacidad oxidativa y reductiva y no sabía lo que era oxidación y reducción en una reacción. Bueno, investigué y oxidación es cuando una sustancia pierde electrones. ¿Y por qué pierde electrones? No, yo me pregunté. Bueno, pues como tal, en sí no pierde electrones. El único que pierde electrones es el agente oxidante, mas no se pierden esos electrones, sino que alguien más se los lleva. La sustancia que pierde estos electrones queda con menos cargas negativas, o sea, se hace más positivo. Ahora, cuando defino reducción, me di cuenta que es cuando una sustancia gana electrones. Pero yo también me hice una pregunta. Si gana, ¿por qué reduce, no? Bueno, pues porque su número de oxidación disminuye. Lo que quiere decir que como gana electrones y los electrones son negativos, pues se hace más negativo. Entonces se reduce en el aspecto de que reduce su número de oxidación. Ahora, cuando investigué estos temas, yo me hice una pregunta de si una dependía de la otra, ¿no? Ya que pues una gana y la otra pierde electrones y dije, a lo mejor dependen. Dije, yo digo que sí. Y empecé a investigar y me di cuenta que sí, justamente sí depende una de la otra. Sin oxidación no puede haber reducción y sin reducción no puede haber oxidación. Ahora, ¿cómo pasa esto y por qué, no? Bueno, la oxidación pierde electrones, ¿no? Al perder electrones, pues la reducción los toma, ¿no? Dijimos que los electrones no desaparecen, sino que alguien más se los lleva. ¿Quién es ese alguien más? El agente reductor. Entonces, claro que influye la oxidación para la reducción y la reducción para la oxidación, ya que en la reducción ayuda, como no puede quedar en el aire los electrones, pues la reducción es la que toma esos electrones. Entonces, si no hay reducción, no puede haber oxidación tampoco. Ahora, ya que definimos estos dos conceptos importantes, podemos hablar sobre capacidad oxidativa y capacidad reductora, ¿no? Bueno, definamos qué es capacidad oxidativa. La capacidad oxidativa es la habilidad que tiene una sustancia de hacer que otra se oxide. O en otras palabras, hacer que otra sustancia pierda electrones. Y la capacidad reductora se define como la magnitud que tiene también una sustancia para hacer que otra se reduzca. O, en otras palabras, que gane electrones. Bueno, ya que definimos estos dos conceptos, para dejarlos aún más claro voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el melón y la sandía, ¿no? De este lado vamos a tener un melón, el cual va a ser un agente reductor. Y de este lado vamos a tener una sandía, la cual va a ser un agente oxidante. La sandía, como todos sabemos, tiene semillas. También el melón tiene semillas. Pero la sandía es más notoria y en más abundancia sus semillas dentro de la fruta. No digo que el melón no, pero simplemente el melón no la tiene mezclado en toda su fruta y la sandía sí, ¿ok? Entonces vamos a suponer esto. Las semillas del melón
van a ser los electrones. Tenemos de este lado la sandía y sus semillitas, ¿no? Sus semillitas. No sé si se note, no sé si se vea muy bien. Y de este lado tenemos el melón, que no tiene semillas más que en su interior, ¿no? En puro en medio. Supongamos que estas semillitas, estas que están aquí, son electrones. Vamos a ponerle aquí electrones. Esas semillitas las quiere el melón, ya que el melón es más susceptible por esas semillas o esos electrones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Son semillas que no son de él, son semillas que no le sirven a él porque no es esa fruta. Entonces, la sandía va a tirar esas semillas, la sandía tira las semillas. Vamos a poner las semillitas aquí, donde ya las tiró la sandía. Pierde la sandía, las semillas, y el melón las toma. El melón dice, ¿sabes qué? Yo las quiero. Y se las lleva. Y ahora el melón tiene semillitas de sandía. ¿Qué va a pasar con el melón? Bueno, el melón, al no ser compatibles las semillas de la sandía con las de él, pues se empieza a hacer feo, se empieza a hacer pachichi, se empieza a oxidar. Y la sandía, al perder sus semillas, pierde peso, o sea, reduce su peso. No quiere decir que aquel que se oxide se echa a perder, sino que simplemente quise darlo a entender para que entendieran con palabras lo que pasaba uno con el otro, ya que uno reduce y el otro oxida. Pero no quiere decir que el que se oxida se echa a perder y el que reduce pierda peso, ¿no? Eso no significa eso. Lo que significa es que el melón se va a hacer más negativo, o sea, por eso se empieza a oxidar, porque se hace más negativo, cambia su número de oxidación. En cambio, la sandía, al librarse de esos electrones, pierde peso, o sea, se reduce. Pero reduce en el aspecto del número de oxidación, reduce su número de oxidación. No quiere decir que se haga más chiquito o que pierda peso, ni el otro quiere decir que se eche a perder o que se haga pachichi, no, sino que simplemente uno se hace más negativo y el otro se hace más positivo. Esa es la diferencia entre capacidad oxidativa y capacidad reductora. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Espero haya quedado un poco claro. Y esto, gracias. Hola a todos, mi nombre es Mayreni y hoy les voy a hablar sobre un tema muy relevante en nuestra área química, que es potenciales de electrodo, al igual que comentaré sobre la cuestión de Nernst, entre otras similitudes. Bien, vamos a profundizar en este concepto que es de los pilares de la electroquímica y análisis instrumental. A menudo, cuando pensamos en reacciones químicas, se nos viene a la mente vasos precipitados con soluciones, como pues estamos acostumbrados. Pero, ¿qué sucede cuando separamos físicamente la oxidación de la reducción? Generamos una diferencia de potencial. Entonces, en este video explicaré qué es exactamente este potencial, el origen físico en su interés metal-solución, el rol del electrodo, la ecuación de Nernst, el estándar de hidrógeno y todo esto con la concentración química. Ok, para entender potencial de electrodo debemos ir a la escala microscópica. Imaginemos una barra de zinc, en este caso como lo tenemos en la imagen, sumergida en una solución de sus propios iones. En la superficie de metal ocurre un equilibrio dinámico. Por un lado, los átomos del metal tienen una tendencia a oxidarse y pasar a la solución como iones positivos, dejando electrones en la barra. Por otro lado, los iones de la solución pueden capturar electrones y dispersarse nuevamente, depositarse nuevamente. Esto crea una separación de cargas en la interfase
el metal queda cargado negativamente y la solución adyacente positivamente. Se forma lo que conocemos como la doble capa eléctrica o modelo de Helmholtz-Stern. Esta separación de cargas genera una diferencia de potencial eléctrico entre el metal y la solución. Esa es en esencia nuestro potencial de electrodo. Continuando con el tema, está aquí la representación esquemática de la doble capa. Y bueno, pasamos a una incógnita. Aquí surge un problema analítico. Es imposible medir el potencial absoluto de un solo electrodo de manera aislada. Sucede que un voltímetro necesita dos puntos para medir una diferencia. No podemos conectar un cable a la solución sin introducir otro metal y por ende otro potencial. Por ello, necesitamos de un punto de referencia universal, un cero arbitrario. En electroquímica, este rol lo cumple el electrodo estándar de hidrógeno. Por aquí lo tenemos. Es este dispositivo que está animado. Este electrodo consiste en una pieza de platino platinizada sumergida en una solución ácida con actividad de iones hidrógeno de 1 molar y sobre la cual se burbujea gas hidrógeno a una atmósfera de presión. Por aquí tenemos lo que son las burbujas. Por convención internacional a la semireacción de reducción del hidrógeno, esta fórmula, reacción, se le asigna un potencial de exactamente 0 voltios a cualquier temperatura. Es perfecto, pues. Esto es lo que se necesitaba para nuestra incógnita pasada. Y ahora que tenemos el 0, podemos conectar con cualquier otra media celda al electrodo de hidrógeno y medir la diferencia. A esto le llamamos potencial estándar de reducción. Esta tabla por esa sección. Es crucial recordar que por convención de la UPAC siempre reportamos estos valores como potenciales de reducción. Si el valor es positivo, como el cobre, significa que la especie tiene mayor tendencia a reducirse que el hidrógeno. En este caso el cobre es 0,15 y es un buen agente oxidante. Si el valor es negativo como el zinc, aquí tenemos al zinc, es menos 74 voltios, menos 76 voltios, significa que prefiere oxidarse y es un buen agente reductor. Esta termodinámica nos dice que si una reacción será espontánea, recuerden la relación con la energía libre de Gibbs. Un potencial de celda positivo indica un cambio de energía libre negativo y por tanto un proceso espontáneo. En relación con lo del laboratorio, tenemos pues unas condiciones que rara vez son estándar y perfectas. Por ejemplo, 1 molar, una atmósfera a 25 grados centígrados. Aquí es donde entra la herramienta matemática pues más importante, que es la ecuación de Nernst, donde nos permite calcular el potencial de electrodo bajo condiciones reales de concentración. La fórmula que tenemos por aquí consiste en estos sustituyentes, que es R, significa la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, N es el número de electrones transferidos, F constante de Faraday, y Q es el cociente de reacción. Para nosotros como analistas es importante esta ecuación, es vital. Nos dice que el potencial depende de la concentración y más correctamente de la actividad de las especies. Esta dependencia es el principio del funcionamiento de la potenciometría, como cuando usamos un pH, medidor de pH, para medir la acidez. Y continuando con el tema, pero ya en resumen, el potencial de electrodo nace de la separación de cargas en interfase metal-solución. Usamos el electrodo de hidrógeno como referencia en nuestro nivel 0. Los potenciales estándar nos indican la tendencia termodinámica de una especie a reducirse. La ecuación de Nernst ajusta estos valores en realidad de nuestras concentraciones experimentales. Y bueno,
Tengo aquí estas 3 imágenes. En primera es una tubería que está claramente oxidada, las baterías de litio y sensores de glucosa. ¿Qué relación tienen estos con lo que acabo de exponer? Tienen más de lo que se imaginan. Comprender el potencial del electrodo no solo sirve para aprobar química, es la base de las baterías que alimentan nuestros dispositivos móviles, la prevención de la corrosión industrial y el desarrollo de biosensores modernos. Entonces, es algo que realmente está en nuestra actualidad muy presente y que seguirá presente por mucho tiempo más, ya que es parte fundamental de nuestra vida, ¿verdad? Es compatible con lo que vivimos día a día. Entonces, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Yo les hablaré sobre la celda galvánica o también conocida como celdas voltaicas. Son celdas electroquímicas en las que las reacciones espontáneas de oxidación-reducción se convierten para producir energía eléctrica. Estas se producen a través de un circuito externo en vez de ocurrir directamente entre los reactivos, de tal manera que el flujo de electrones pueda ser utilizado. Una celda galvánica debe de tener ciertas partes fundamentales para que la reacción redox pueda llevarse a cabo. A continuación, se verá una imagen de cómo es las partes fundamentales y el funcionamiento de estas. ¿Cómo funciona la celda galvánica? En la semicelda anódica ocurren las oxidaciones, mientras que en la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los electrones y los lleva a cabo hacia el electrodo catódico. Los electrones entran hacia la semicelda catódica, produciéndose en ella la reducción. La pila galvánica consta de una lámina de zinc metálico, o sea, un electrodo anódico, sumergida en una disolución de sulfato de zinc con una solución anódica, y una lámina de cobre metálico, sumergido en una disolución de sulfato de cobre. Todas estas soluciones con una concentración de 1 molar. El funcionamiento de una celda se basa en el principio de la oxidación de zinc a zinc 2 y la reducción de cobre a cobre sólido. Se puede llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados por un puente salino con la transferencia de electrones, estas a través de un alambre conductor metálico externo. Las láminas de zinc y cobre son electrodos. Si los electrodos son la superficie de contacto entre el conductor metálico y la solución de la semicelda, ya sea anódica o catódica, si el electrón no participa en la reacción redox, o sea que ni se oxida ni se reduce, se le llama celda inerte. Y cuando sí participa en la reacción redox, como en este caso, se le denomina electrodo activo. Recordemos que el electrodo en que se produce la oxidación se le llama el ánodo y el que se lleva a cabo la reducción es el cátodo. Los electrones quedan libres a medida que el zinc metálico se oxida en el ánodo. Fluyen a través de un circuito externo hacia el cátodo donde se consumen conforme el cobre se reduce. Puesto que el zinc sólido se oxida en la celda, el electrón de zinc pierde masa y la concentración 2
zinc 2, la solución aumenta. Con el funcionamiento de la celda de manera igual, el electrodo de cobre gana masa y la solución de cobre en estado de oxidación 2, la solución se hace menos concentrada a medida que éste se reduce. Debemos de tener cuidado en los signos que adjudicamos a los electrodos de una celda voltaica. Hemos visto que se liberan electrones en el ánodo conforme el zinc se oxida y ésta fluye al circuito externo, puesto que los electrones tienen una carga negativa. Adjudicamos un signo negativo al ánodo. Por el contrario, los electrones fluyen hacia el cátodo, donde se consumen en la reducción de cobre. En consecuencia, se confiere un signo positivo al cátodo, porque ésta puede atraer a los electrones negativos. Y con el funcionamiento de una celda, la oxidación del zinc induce a los iones 2. Un adicional en el comportamiento del ánodo. A menos que se le proporcione un medio para neutralizar esa carga positiva. De lo contrario, no podrá haber más oxidación. De manera similar, la reducción del cobre en el cátodo deja un exceso de carga negativa en la solución de este compartimiento. La neutralidad eléctrica se conserva al haber una migración de iones a través de un puente salino, como en este caso a través de una barrera porosa que se separa dos compartimentos. El puente salino en sí se conforma de un tubo en forma de U que contiene una solución muy concentrada de un electrolito, ya sea el nitrato de sodio, el nitrato de amonio, el cloruro de sodio y el nitrato de potasio, entre otros. Estos cuyos iones ya no reaccionan con los otros iones de la celda ni con el material de los electrodos. Y para terminar, les diré las celdas galvánicas de uso común. Como por ejemplo está la más común, la pila alcalina de 1.5 voltios, que está en diferentes presentaciones. Aquí se va a mostrar. Luego están las pilas recargables de litio. Esto también se basa en como ceras galvánicas como que se usan en teléfonos inteligentes, en las computadoras, en los relojes y en otros dispositivos. De la misma forma están las pilas de plomo o las baterías de plomo, que están en los automóviles, motos, lanchas, entre otras. Que igual se utiliza el mismo principio de la cera galvánica. Buen día. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy controversial, pero muy útil. Estamos hablando básicamente de la ecuación de Nernst. Bueno, para entrar un poquito en tema, imaginen que tienen una pila AA, que su etiqueta marca 1.5 voltios, pero realmente cuando se mide siempre marca 1.5 voltios exactamente. La respuesta corta es no, y la razón por la que no lo hace se explica perfectamente con la ecuación de Nernst. Bien, vamos a hablar un poco sobre qué contiene la ecuación. Básicamente nos dicta que para sacar el potencial real se necesita del potencial estándar menos la constante del gas ideal, que en este caso nosotros lo tomamos como el valor de 8.31 julios sobre Kelvin por mol, que multiplica a su vez a la temperatura sobre el número de electrones intercambiados, que multiplica a la constante de Faraday. Nosotros en este caso tomamos de ejemplo que la constante vale 96.500 columbios sobre mol, y todo esto a la vez multiplica al logaritmo natural de la constante. ¿Constante de qué? Constante de equilibrio. Nosotros todo el semestre básicamente la conocimos como K
pero recordamos bien que el profe Favela nos dijo que también se puede conocer, dependiendo de la bibliografía, como Q o K. En este caso, nosotros lo tomaremos como Q. Bien. Hay una diferencia grande en potencial ideal y potencial real, que básicamente son estos dos, potencial estándar y potencial real. Bien, se sabe que la ciencia es ordenada, y cuando los químicos miden el potencial de una reacción, pues básicamente es el voltaje que produce. Lo hacen bajo unas condiciones de laboratorio perfectas o ideales. A ese valor se le conoce como potencial estándar. Ese es el voltaje de fábrica o teórico, por así decirlo. Pero no siempre son perfectos, porque las concentraciones cambian, la temperatura y la presión aumentan o bajan. Esto hace que la ecuación es simplemente la fórmula que se ajusta a ese valor teórico y que hace que el valor teórico se ajuste al valor real. Bien, ¿y qué factores son los que cambian la ecuación? Pues principalmente son tres, que es la proporción de concentraciones, reactivos contra productos. Este es el factor más importante, de hecho. Si hay mucho material para reaccionar y poco producto formado, pues la ecuación te dice que el voltaje será alto, y si la reacción ya está casi terminada, pues el voltaje será bajo. La temperatura, pues las condiciones calientes o frías afectan la energía pues, con las que se mueven los iones, y Nernst lo corrige con la temperatura absoluta, en este caso Kelvin. También, aparte de las presiones, tenemos los electrones transferidos, pues no todas las reacciones se mueven la misma cantidad de electrones. La ecuación pues incluye este número exacto. Y para entender un poco más sobre este tema, vamos a poner una analogía fácil. Tomemos de ejemplo una reacción química como el tanque de gasolina de un carro, un SUV, vamos a poner. Va. El voltaje real, el potencial, sería la potencia o la velocidad a la que puede ir el SUV. Cuando el tanque está lleno, pues en este caso hay muchos reactivos, el coche tiene una potencia muy alta o un voltaje alto. A medida que se usa la gasolina, pues productos, el tanque se vacía y la velocidad y el poderoso pues se para, baja, vaya. La ecuación de Nernst entonces dice exactamente cuánta potencia o voltaje en este caso te queda basándose en la gasolina que tienes en ese momento. Bien, creo que pudo entenderse bien, y a base de resumen, básicamente la ecuación nos dice que nos sirve para predecir el rendimiento real, que básicamente nos dice cuánta energía eléctrica podemos esperar de cualquier sistema electroquímico. También nos podemos conectar lo teórico con lo práctico, pues ya sea ajustar el volumen ideal, el voltaje ideal de los libros de texto a las condiciones de nuestro mundo real, vaya. Es una herramienta esencial, de hecho, que nos permite medir y entender cómo la química se convierte en electricidad de forma precisa. Tenemos la fórmula completa de Nernst. Asimismo, tenemos la fórmula simplificada, que es la que usaremos el día de hoy para los ejercicios que vienen a continuación, y es la que más se usa, ya que es más fácil o más rápido de realizar la ecuación, ya que como podemos ver, en esta no tenemos RTF y acá sí. Pues básicamente lo que cambia es que tenemos resuelto lo que viene siendo estos tres datitos, que nos da un total de 0.05916, que multiplica logaritmo base 10 de Q. Esa es la única diferencia, pero es más fácil, repito, hacer cualquier ejercicio con esta formulita. Bien, continuando, vamos a irnos un poquito rápido. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Nernst en su mayor estado. Primero, tenemos que sacar el potencial estándar. Para esto probamos unas tablitas de potencial electroquímico en condiciones estándar. Yo las utilicé del libro Química de la Ciencia Central. Ustedes pueden googlearlo, o igual si tienen el libro pueden acceder a él. Básicamente pues estos son sus datitos.
Y lo que se ocupa hacer es una resta, que viene siendo potencial estándar es igual a, pues, cátodo, que en este caso es el cobre, menos el ánodo, que en este caso es el zinc, menos 0.76, lo cual esto nos da un resultado de 1.10 o 1.1. Va. Proseguimos ahora con el valor de Q, que Q es la constante de equilibrio. Esta vendría a resolverse con 0.050 molar. Recuerden que las concentraciones nos cambiaron, por eso mismo estamos aplicando esta formulita. Sobre 5.0 molar, lo cual nos da 0.01 molar. Excelente. Cabe resaltar otra cosa. Los sólidos no se toman en cuenta ya que no son constantes. Aquí solo nos interesan los estados acuosos, líquidos o gaseosos. Va. Sabiendo eso, proseguimos a sacar el número de electrones intercambiados. ¿Cómo lo sacamos? Se preguntarán. En la misma tabla se los dicen, pero se los voy a poner de ejemplo. Cobre 2 más para pasar a ser cobre 0, que se ocupa 2 electroncitos. Va. En el caso contrario, zinc 0 pasa a ser zinc 2 más. ¿Por qué? Va, porque se ocupa 2 electrones. Estos 2 electrones son los que le aportan para poder hacer la reacción correspondiente. Y tenemos un total de 2 electrones intercambiados. Excelente. Proseguimos. De manera que nos queda la fórmula final ya sustituida, pero vamos a ir paso a pasito. Es igual a 1.1 voltios menos 0.05916 voltios sobre 2, que a su vez multiplica a logaritmo de 0.01 molar. Va. Resolvemos esto y recuerden jerarquía, primero logaritmo, después la división, pero básicamente todo esto nos quedaría a dar lugar como la resta de 1.1 voltios menos, recuerden, 0.05916 voltios, dándonos un resultado final de 1.16 voltios. Y bien, con esto podemos terminar mi tema, podemos terminar la ecuación de Nernst, y espero les haya hecho de ayuda, y perdón por ser un poco directo y concreto, pero espero que se haya podido entender bien en su totalidad el tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre un concepto fundamental dentro de las reacciones óxido-reducción, las condiciones estándar. Estas son muy importantes porque nos permite comparar diferentes reacciones redox y predecir si una reacción va a ser espontánea o no. En química hay muchos factores como la temperatura, la concentración, la presión, que afectan directamente cómo se comporta pues la reacción. Además, son la base para entender temas como las pilas galvánicas, los potenciales de electrodo y la ecuación de Nernst. Primero recordemos que es una reacción redox. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, es aquella en la que ocurre una transferencia de electrones. Oxidación es la pérdida de electrones y reducción la ganancia de electrones. Estas reacciones siempre ocurren juntas. Si algo se oxida, algo más se reduce. Para saber en qué tan fácil se oxida o se reduce una sustancia, necesitamos medir su comportamiento bajo distintas condiciones controladas. Y ahí es donde entran las condiciones estándar. Las condiciones estándar
Son un conjunto de parámetros que se establecen para poder medir y comparar potenciales de electrodo de manera uniforme. Estas son varias condiciones y se las voy a mencionar ahorita. La primera es la concentración de la solución. Esta debe estar a 1 molar. ¿Por qué a 1 molar? Porque si cada experimento tuviera concentraciones diferentes, el potencial medido sería distinto cada vez y la concentración cambia la fuerza impulsadora de la reacción redox. Así que estandarizarla garantiza que todos los potenciales puedan compararse entre sí y es la base para todas las fórmulas de potenciales estándar. Ahora les hablaré de la segunda condición, la presión de los gases. Cuando las reacciones involucran gases como el hidrógeno, el oxígeno o el cloro, su comportamiento depende mucho de la presión. Y así que la presión estándar es de una atmósfera. ¿Por qué de una atmósfera? Porque a mayor presión hay más moléculas por unidad de volumen, lo cual afecta la velocidad, el equilibrio y los desplazamientos de la reacción. Por lo cual para reportar potenciales o constantes de manera uniforme se fija la presión en este valor de una atmósfera. Y como número 3, la temperatura. Esta temperatura siempre se mantiene a 25 grados Celsius o en Kelvin 298. La temperatura, como ya sabemos, afecta la solubilidad, el equilibrio químico, la energía cinética de las moléculas, entre otros. La temperatura estándar de 25 grados se adapta porque es una temperatura común y fácil de mantenerse. Entonces, si la temperatura cambia, los potenciales ya no son estándar y deben reajustarse, ya que la energía libre también depende de la temperatura. Y por último tenemos la última condición estándar, que es el electrodo estándar de referencia. Este es el electrodo estándar de hidrógeno, que se utiliza para medir potenciales que necesitamos con un punto cero. Un electrodo que tiene una potencia que se establece como referencia, que es este mismo, el electrodo estándar de hidrógeno. Está formado por un electrodo de platino que está sumergido en una solución ácida 1 molar con gas de hidrógeno a una atmósfera. Se le asigna a este un potencial de 0 voltios exactamente, y gracias a ello existen tablas de potenciales estándar de reducción que a esto nos permite predecir, como ya lo había mencionado antes, su espontaneidad, y también nos permite usar la ecuación de Nernst. ¿Y qué pasa cuando no está en condiciones estándar? La temperatura es todo lo contrario, no es a 25 grados, tampoco es a 1 molar, y ni tampoco su presión es a 1 atmósfera. Y por mencionar algunos ejemplos cotidianos donde se aplican estas condiciones estándar, uno de ellos son las baterías, las comerciales, los procesos industriales, el tratamiento de agua o la corrosión de hierro. De mi parte sería todo, muchas gracias.